Sí, Frank. Muy bien. Bueno, vamos a entonces dedicar este rato a terminar con este último tema que no me quedé con las ganas porque está buenísimo. Está buenísimo. Gracia y salvación. Y el objetivo es clarificar las nociones de gracia y salvación que utilizamos continuamente en la iglesia y son de los términos fundamentales de nuestra doctrina, a fin de que el estudiante pueda descubrir e interpretar a la luz de la fe cristiana la acción salvadora de Dios en medio de las contradicciones de la historia humana, es decir, en medio de el dolor, el sufrimiento, todo lo que vimos la sesión anterior en torno al mal. Ahí la bibliografía se las cambió y es de otros libros diferentes, pero les dejo allí por si en alguna ocasión en la vida pudieran requerirse, ya saben en dónde poder recurrir. Los encuentran en librerías católicas. Bueno, gracia y salvación. Son, vamos a ver primero la estructura de estos apuntes que estuve revisando en la mañana todavía, por eso los envié a mediodía, esperando que no tenga errores. Número 1, lenguajes inadecuados sobre salvación. Número 2, la salvación por el misterio pascual de Cristo, y que en realidad este tema viene bien para esta semana, cayó así como anillo al dedo. Y tenemos esas dos partes. Y después les mando un apunte mío con las indicaciones para un pequeño ejercicio, una tarea similar a la anterior. Bueno, vamos primero con lenguajes inadecuados sobre la salvación. ¿Qué se ha dicho sobre la salvación? ¿Cómo se ha entendido? ¿Qué malos entendidos o cómo se ha entendido, pero no de manera completa o correcta? ¿Cuáles son los lenguajes incorrectos que se suelen utilizar para referirse a la salvación? Primero, la salvación es uno de los conceptos más importantes del cristianismo, pero a la vez ha sido mal entendido y mal interpretado. Ahí quizás me faltó poner en algunas ocasiones, no siempre. Con los términos redención, liberación, reconciliación o justificación, se ha intentado hablar del aspecto primario y fundamental de todo lo auténtico, de todo auténtico encuentro con Dios. Con estos términos se hace referencia a la presencia poderosa, ante todo, del amor, un amor que salva con la potencia destructora del pecado, es decir, con el poder de Dios, y de la impotencia que el hombre palpa en sí mismo frente al pecado, es decir, como lo vimos, nosotros en nuestra condición humana frente al pecado, pues somos como impotentes, porque por nosotros mismos, por nuestras propias fuerzas, por nuestras capacidades, no podemos ir en contra del pecado. Solamente la compañía con el poder, el amor de Dios, podemos ir en contra del pecado. Unidos a Dios, como lo vimos en la sesión anterior, emprender como un combate, unidos a Dios. Y a partir de este presupuesto surgen algunas teorías, es lo que vamos a revisar rápidamente en este primer punto. Algunas teorías, pero que resultaron deficientes. Son teorías que resultaron deficientes y que sin embargo hasta nuestros días todavía quedan como algunas vagas ideas como en el inconsciente colectivo de los que somos cristianos. ¿Por qué son incorrectas? Primero, son incorrectas, en primer lugar, porque se tenía la idea de algo mítico, de la divinidad o de algún ser divino que tenía que luchar e incluso padecer para rescatar al hombre del poder de los seres demoníacos. Se creía que habían deudas a pagar, y aquí está uno de los conceptos claves de estas teorías que resultan deficientes. No es que estén mal, simplemente que son deficientes, no alcanzan a responder de manera completa y sobre todo la centralidad del amor de Dios, que es lo que vamos a recaer finalmente en todo eso. Parece que el objetivo era rescatar entonces al hombre del poder de los seres demoníacos. Se creía que había deudas entonces a pagar, una deuda, pecados a expiar, castigos a soportar. Esta es la teoría del castigo y es una de las teorías que prevaleció desde la Baja Edad Media, la Alta Edad Media y todavía el siglo pasado. La teoría del castigo insiste
que el sufrimiento necesario para satisfacer a Dios lo debe pagar Cristo. Es decir, en pocas palabras, que Dios quiere el castigo de alguien. Y ese es el que lo debe de pagar, es Cristo, en lugar de la humanidad. La que merece el castigo es la humanidad, pero Cristo es el que va a pagar el castigo en lugar de la humanidad. Esta es la teoría del castigo y esta teoría es incorrecta, pero sin embargo, como pareciera ser que en el inconsciente colectivo de los que somos cristianos prevalece. Si a alguien le preguntamos por qué muere Jesús, van a decir por mis pecados, porque yo merezco un castigo, entonces Él murió. Y eso no es del todo correcto. Quizá una pequeñita parte hay de razón, pero no es incorrecto, es decir, es insuficiente. Esa es la teoría del castigo. Otra postura afirmaba que el pecado implicaba una gran ofensa a Dios, es decir, la ofensa a Dios es el pecado, darle la espalda. Entonces él quedaba que ofendido. Dios está ofendido. Quien por el mismo pecado perdía todo honor, es decir, se le quitaba la honra. El hombre, por su ofensa, ofendía a Dios y le quitaba la honra a Dios. Y por eso le debía ser devuelta su honra y como pedir perdón, pedir una disculpa por esa ofensa. Pero el hombre no le puede devolver de ningún modo. No le puede devolver esa honra. ¿Por qué? Porque el hombre es como insignificante, el hombre es mortal. Entonces, no tiene nada que ofrecer el hombre ante Dios, ni siquiera su propia vida. Esta es la teoría, de otra teoría que se llama de la satisfacción. Cristo, por ser Dios, es decir, Cristo como el Hijo de Dios, es el único que, digamos, tiene valor entre los seres humanos, porque es hombre y porque también es un ser divino. Y por eso Él es el único que puede satisfacer, que puede pagar, que puede ofrecerse para recuperar la honra a Dios y de esa manera pagar la ofensa que se le ha hecho. Porque Él es hombre. Esta satisfacción equivale a una devolución justa por el honor robado, es decir, el honor de Dios, que es divino. Entonces, ningún hombre es capaz de pagar esa ofensa, únicamente Cristo por ser hombre, pero también por ser divino. Va en la misma línea esta teoría. Otra de las teorías que más prevaleció es la de Anselmo de Canterbury, que fue un monje benedictino del siglo XII, fue obispo de Canterbury, o se le conoce también como Anselmo de Aosta. Él propuso la teoría de la satisfacción. Aquí podemos decir que Anselmo de Canterbury dio un paso, aunque no alcanzó a dar una teoría correcta, también es deficiente, no es completa, pero dio un paso, y eso está en el segundo párrafo. Según la teoría de la satisfacción de San Anselmo, esta teoría, como la misma palabra lo dice, es satisfacer, como la ira de Dios. Es decir, o más bien saciar. Frente a esa ira hay que dar algo para que se sacie esa ira, se calme. En esta teoría, la muerte de Jesús se entiende como una muerte para satisfacer la justicia de Dios. Satisfacción aquí significa restitución, devolver, la reparación de lo que estaba roto y el pago de una deuda. Anselmo hace hincapié en la injusticia y afirma que el pecado es una injusticia que debe ser reparada. Básicamente afirma que Jesús murió para pagar la injusticia del pecado humano y para satisfacer la justicia de Dios. Pero aquí esta teoría surge en respuesta a otra teoría que se le llama la teoría del rescate, la cual afirmaba que Dios pagó al diablo con la muerte de Jesús. Es decir, que el diablo, Dios tiene una deuda con el diablo. Entonces, es como si Dios entregara a su hijo al sufrimiento al diablo para de esa manera pagar y que ya libere al hombre. Sin embargo, frente a esta teoría del rescate, Anselmo de Canterbury, y esta es la gran aportación de Canterbury, de Anselmo, dice, encontró una inconsistencia en este planteamiento al preguntarse, ¿qué le debe Dios al diablo? Ese es el gran aporte de Anselmo de Canterbury y es una base que hasta la fecha es un planteamiento que está fundado en el mismo Dios. ¿Qué le debe Dios al diablo? Dios no le debe nada ni al diablo ni a nadie. Eso debe quedar claro. Dios no le debe nada al diablo ni a nadie. Por el contrario, Anselmo sostenía entonces que era la humanidad la que tenía una deuda con Dios y no con el diablo. Es decir,
En todo caso, quien debe es la humanidad, pero no Dios. Pero todavía no alcanza Anselmo a completar la respuesta. Da una gran aportación, ya con el solo hecho de decir que Dios no le debe nada al diablo, ya es la gran aportación de Anselmo de Canterbury en el siglo XII. Y eso ha quedado ya establecido y debe quedar claro para nosotros, que Dios no le debe nada al diablo, al mal, tampoco al hombre ni nada. En todo caso, si alguien debiera algo, sería la humanidad, si así lo fuera. Ahora, una propuesta alternativa basada en la teología de San Pablo, de los dos Adanes. Recuerden que habíamos visto el primer Adán y el segundo Adán, que es Cristo. El primer Adán se deja seducir por el pecado, el segundo Adán no. Él es el que vence al pecado y hace así, regenera al hombre, devuelve su dignidad. Esto lo menciona San Pablo en la Carta a los Romanos, capítulo 5. Pues bien, la teología contemporánea hace resaltar los dos polos fundamentales del hombre y la fuerza de Cristo, que con su muerte y resurrección transforma al hombre y lo potencia, es decir, le devuelve su dignidad y lo eleva todavía más, hasta convertirlo en una nueva criatura. Es el nuevo Adán, figura de el nuevo Adán, y toda la humanidad entonces también está llamada a ser una nueva criatura, configurarse en Cristo. Entonces la salvación aparece como un gran movimiento que, saliendo de Dios, es decir, viene de Dios, y eso es cierto, la salvación viene de Dios, penetra en la dura y triste condición de la humanidad, es decir, nuestra fragilidad, nuestra tentación, para liberarla de la angustia y de la opresión. ¿De qué angustia y opresión? Del pecado. Liberarnos de el pecado, de esa como esclavitud. Pero todo esto viene de Dios mediante su Hijo Jesucristo, el segundo Adán, que viene a potenciar, que viene a dignificar y a elevar la dignidad del ser humano. De esta manera, la redención se va a entender ante todo como la realización y felicidad plena del proyecto de Dios que ya tiene preparado para el hombre. Dios entonces no quiere cobrar, más bien Él quiere dar. Y esto es lo que afirma la teología contemporánea. Dios, más que cobrar, quiere darse a sí mismo. De esta manera, la salvación no se debe entender como el pago de una deuda. Y eso es lo que nos debe quedar también claro. La salvación no es el pago de una deuda. Es decir, Dios no da a su Hijo para pagar una deuda, en pocas palabras, sino como una donación del amor de Dios. Entonces, ¿por qué viene Jesús al mundo? No para venir a pagar la deuda, sino para venir a darse por amor de Dios en el mundo. Ahora puede surgir aquí la pregunta, ¿y si el hombre no hubiera pecado, Cristo vendría al mundo? La respuesta es sí. Aunque el hombre no hubiera pecado, de todas maneras Cristo, como una donación de amor de Dios, hubiera estado en el mundo. El pecado es algo accidental, el pecado es algo circunstancial. No, Jesús no viene a razón del pecado, Jesús no viene a razón del mal en el mundo, sino más viene como una donación de amor de Dios. Y esta es casi la idea fundamental de esta sesión. No es a razón del pecado, es a razón de el amor. Dios, al identificarse con el hombre mediante su Hijo de Jesucristo, es decir, al humanizarse, al hacerse imagen y semejanza, al hombre hacerlo a imagen y a semejanza, y Jesucristo, al humanizarse, asocia al mismo hombre a su propio destino. Es decir, el destino de Jesús, o más bien el hombre está asociado al destino de Jesús. ¿Cuál es el destino de Jesús? La glorificación. Está el hombre asociado a esa glorificación. Todo lo que Cristo vive y todo lo que en él sucede no vale solamente para él. ¿Qué vivió Cristo? Lo dijimos la semana pasada. Dolor, sufrimiento, alegría, enojo, soledad, y la muerte también, pero también la vida futura, la vida eterna, la vida glorificada. Esto que vivió Cristo no solamente sucede en él, sino también es para toda la humanidad. En la vida de Cristo son todos los hombres los que están recibiendo la capacidad real de vivir una vida no sometida ya por el poder del mal, sino una vida nueva. Así como Cristo ha atravesado todas las experiencias humanas y ha trascendido y ha sido glorificado, el hombre también está ahí marcado su destino. No glorificarse como Cristo, sino
más bien ir configurándose y participar, es decir, Cristo, Dios en su divinidad, nos hace partícipes, nos convida, en una palabra así más entendible, nos convida de esa glorificación. No que nosotros seamos igual, divinamente igual a Dios, no, Él nos hace partícipes de esa divinidad. Cristo es entonces el que libera y salva ¿de qué? Del pecado, de esa atadura, y nos va abriendo la puerta para que nosotros también, al final de los tiempos, lleguemos a participar de esa gloria eterna. Muy bien. Hasta aquí, que es la primera parte. Preguntas, comentarios. A ver, brevemente. A ver, María Guadalupe Zúñiga. Sí, gracias. A mí sí me queda claro, solamente nada más como recordar, hay una frase que dicen mucho los hermanos con diferente denominación cristiana, que es: tú solo reconoce a Jesucristo como tu Salvador y te salvarás, porque Él ya pagó tu precio, Él ya pagó con su sangre. Y ese es como su eslogan, y nos critican mucho a nosotros los católicos porque nos confesamos y porque tenemos constantemente ese camino de conversión. Y yo entiendo lo que usted nos está exponiendo, pero también digo, bueno, es cierto, o sea, no se queda esa salvación en la cruz, o sea, no, nosotros no nos vamos a quedar con ese sacrificio, sino trascendemos más y vamos hacia la resurrección, y es lo que debemos vivir como cristianos católicos. Sin embargo, no sé, por ejemplo, ahí en esa afirmación de los hermanos, eh, pues con lo que usted nos está comentando o sea, se disipa esa Claro. afirmación. La primera parte que es esa frase o eslogan que has comentado es cierto, ¿no? Acepta a Cristo como el Salvador. Eso sí, aceptar a Cristo como el Salvador. Pero lo vamos a ver más adelante. ¿Qué significa aceptar a Cristo como el Salvador? Aceptar a Cristo como el Salvador es creer en Él, en su mensaje, comenzar a vivir en este mundo, que en este mundo ya está sembrada la semilla de la salvación, y buscar en este mundo la justicia, ser artesanos de paz, vivir bajo nuevas relaciones de justicia, de paz. Pero todo esto orientado a la vida futura, orientado a la vida eterna, porque la salvación comienza en esta vida. Comienza en esta vida, se empieza a buscar, se empieza a construir creando relaciones fraternas de justicia, que es justamente lo que ha venido a romper el pecado: injusticias, opresión, sufrimiento. Entonces, eso sí, aceptar a Cristo como el Salvador, eso sí es cierto. Y vamos a verlo un poquito más, lo voy explicando. Ahora, lo segundo, de que Él ya vino a pagar tu rescate. Entonces, es que eso también es como de que, bueno, entonces ya pagó, pues ya estoy, ¿no? Ya estoy comprado, ya nomás me queda esperar, incluso hasta de manera pasiva. Y no tenemos que esperar de manera pasiva. Nosotros somos parte del proyecto del reino de Dios y tenemos que ir colaborando en función de la construcción de ese reino de Dios. ¿Cómo colaborar? Con lo que dije antes, ir construyendo relaciones entre seres humanos de justicia, de paz, el mandamiento mayor del amor de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Y en estas teorías que mencioné antes, que son, tienen sus aportaciones, sobre todo la de Canterbury, que aunque también no fue del todo correcta, pero su gran aportación: Dios no le debe nada al diablo, porque no es más grande el mal. No puede ser más grande el mal que el bien. Ahora, la encarnación del Hijo de Dios y la muerte en la cruz no es a razón del pecado, sino es por el amor de Dios que se da, y esa es la paradoja de la cruz. En la cruz contemplamos el dolor, el sufrimiento, sí, el miedo, pero es más grande el amor que Dios quiere dar para la humanidad que el sufrimiento, el dolor y el pecado. Es más grande, entonces no es en función del pecado, porque esa es una idea que la tenemos así como clavada, ¿no? ¿Por qué murió Jesús? Por mí, por mi culpa. No, el pecado es algo circunstancial, por eso le dije la pregunta: ¿y si el hombre no hubiera pecado? Entonces no hubiera necesidad de que hubiera venido Cristo, ¿no? Aunque el hombre no hubiera pecado, Cristo, que es un Dios de amor,
por amar a la humanidad, de todas maneras hubiera venido y se hubiera humanizado en la persona de Cristo Jesús para estar con nosotros, aunque no hubiera pecado. Es decir, no viene Porque así enviado en función de la culpa del pecado, del mal, porque ahí estaríamos diciendo que el mal es más grande que el pecado. A ver, perdón, ¿ibas a comentar algo? sí, porque como nos lo ha dicho, Jesucristo es la plena revelación de Dios. Entonces, aunque no hubiésemos pecado, ¿cómo se nos, o sea, se nos tenía que revelar Dios de esta manera en la persona de Jesucristo? Para llamar a lo trascendental. Bien, vamos que esta segunda parte está, digo que está buenísimo esto. Yo lo estuve terminando de hacer en la mañana, de revisar más bien, y hasta me sirve para mis reflexiones de esta Semana Santa, es justamente hablar el misterio de la cruz. 2. La salvación por el misterio pascual de Cristo. Inciso A, Jesús tenía que morir, y ahí pongo entre paréntesis tenía, porque ahí hay que entender bien esta afirmación. Jesús, por ser auténticamente hombre, como nosotros, el verbo se hizo carne, dice el Evangelio de Juan, la muerte física inscrita en su constitución natural, obviamente. Pero sin embargo, sabemos que Jesús no murió en cama de anciano por enfermedad, ahí con los tratamientos paliativos. No, a Jesús lo mataron, visto desde un punto de vista. Ante la muerte de Jesús, y esto lo pueden apuntar dos preguntas que nos ayudan a reflexionar sobre la muerte de Jesús y a comprender el misterio de la muerte de Jesús. Primero, ¿por qué mataron a Jesús? Es una pregunta. ¿Por qué mataron a Jesús? Pues vamos a decir porque lo acusaron de manera injusta. Un proceso religioso judío, un proceso romano. Finalmente logran acusar a Jesús y lo matan. Esa es una pregunta. ¿Por qué mataron a Jesús? Pero ahora le damos otra perspectiva a la muerte bajo otra pregunta, y la pregunta sería, ¿por qué muere Jesús? Y cambia el sentido. ¿Por qué muere Jesús? Y Jesús, vamos a ver aquí al final, muere por permanecer fiel a la misión de dignificar a la humanidad, de abrirle la puerta de la salvación y compartirle como sus amigos, así dice el magisterio, como sus amigos, la vida eterna. Ahora, si Jesús de Nazaret no hubiera atravesado la experiencia de la muerte, ¿cómo iba a ser verdaderamente hombre? Pues tuvo que morir. ¿Cómo iba a estar vencida la muerte? Si no hay muerte, pues no hay resurrección. Entonces, es un paso, él como hombre. En consecuencia, ¿cómo sería capaz el hombre de afrontar con sentido algo tan radical e implacablemente inevitable? Es decir, nosotros incluso hablar del sentido de la muerte, el sentido del sufrimiento. ¿Cómo lo afrontamos? La clave está en Jesús. Incluso para la pastoral penitenciaria, para la pastoral de la salud, darle un sentido al dolor. El creer en Cristo, nuestra fe en Cristo, no quita el dolor, no nos salva de la muerte, pero le podemos dar un sentido. Un poco de lo que habla esto del sufrimiento es un escritor que ya es muy conocido, Viktor Frankl, que habla en su libro El hombre en busca del sentido, su estancia en los campos de concentración. Él no es católico, es judío, pero lo hace desde la perspectiva de la fe, que es lo que nosotros en nuestra reflexión podríamos incluso abordar y reflexionar desde la fe, que se le ha hecho también desde la psicología, desde la filosofía. Pero bueno, es un ejemplo que al dolor, al sufrimiento, a la muerte, pues no se evitan teniendo fe, pero sí se le da un sentido. Ahora, la cruz, producto terrible del pecado del hombre. Es decir, la primera pregunta que les dije, ¿por qué muere Jesús? Porque lo matan, porque lo acusan, y esa acusación es a causa del corazón duro del hombre, el rechazarlo por el pecado del hombre. La exaltación de la cruz ha tenido el riesgo de ser entendida como algo querido por Dios, es decir, como que Dios quiso la muerte, quiso que sufra, quiso que padeciera ahí, ¿no? Es decir, el sufrimiento y la muerte de Cristo como satisfacción por el pecado y la ofensa a Dios, conforme las teorías que vimos al principio, que son erróneas, sin tener en cuenta que este querer divino significa, es decir, Dios sí quiso algo, pero no quiso que Jesús muriera de esa manera, sino más bien
Dios quiere otro querer, es un querer divino y eso significa la libre acción de asumir. Es decir, Jesús fue libre como persona, así como nosotros también gozamos de libertad. Jesús también fue plenamente libre de asumir o no asumir los hechos provocados por la libertad del mismo hombre. El hombre también tuvo la libertad de recibir a Jesús o de rechazarlo. Y en su libertad, un grupo, unas autoridades judías y otras autoridades del Imperio Romano, lo acusaron, lo rechazaron, lo condenaron y le dieron muerte. Tanto la libertad de Jesús como la libertad de los que lo sentenciaron. Jesús hizo una acción libre al asumir ese destino. Jesús pudo decir hasta aquí y ya retractarse de que se había declarado un Mesías, el rey de los judíos, negar lo que había enseñado, negar lo que había realizado y ya lo iban a perdonar y punto, se acabó. Pero a pesar del miedo, a pesar del temor que siente Jesús, y esto es justamente lo que meditamos estos días en el Triduo Pascual, Jesús acepta de manera libre asumir las consecuencias, pasando por encima de un previo y decidido no querer mal alguno para su hijo. Dios no quiere mal para su hijo. Sin embargo, hay una libertad tanto del mismo Cristo como del mismo hombre de aceptar o no. Ahora, Dios no quería la cruz para su hijo amado, porque su hijo amado no quiere la muerte de cruz. Vamos a decir que Dios, pues él al enviar a su hijo y al hacerse hombre, pues iba a morir, es verdad, pero no una muerte de cruz, que era la muerte terrible, la muerte más vergonzosa. Ahora nosotros utilizamos la cruz como un signo de el ser cristianos, de nuestra fe, pero en los inicios de la iglesia la cruz era un signo vergonzoso, porque era la forma de darle muerte a los peores criminales. Tampoco Jesús quiso esa muerte, por eso dice en los evangelios, que dice Jesús, si es posible, que aleje de mí este trago, pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. La cruz es entonces un producto terrible del pecado del hombre en su libertad. El hombre es libre de aceptar o rechazar a ese hombre llamado Jesús. Si la miramos desde la perspectiva del hombre, la cruz, es decir, la cruz, si la miramos desde la perspectiva del hombre, es un producto terrible del pecado. Pero si la miramos desde la perspectiva de Dios, es la manifestación del amor llevado hasta las últimas consecuencias. Si la miramos desde la perspectiva de Cristo, es decir, de Dios. Entonces, esa es la paradoja de la cruz. Son dos perspectivas. Desde la perspectiva del hombre, es producto del pecado, de la acusación del más inocente. Pero si lo miramos desde la perspectiva de Dios, es la muestra, es la manifestación del amor llevado hasta las últimas consecuencias a pesar del dolor. Porque el amor a veces conlleva dolor, la entrega conlleva dolor. Hoy justamente en el retiro que estaba con unas hermanas, daba un ejemplo. Vamos a imaginar una madre biológica que tiene un hijo y el hijo enferma y necesita un riñón. Pues hay una madre que por amor a su hijo da su riñón al hijo y eso pone en riesgo la propia vida de la madre, causa dolor, causa sufrimiento, padecimiento, pero lo hace literalmente para dar parte de sí, además de que ya le dio la vida biológicamente, le da parte de sí, de su propia vida, de su propio cuerpo, para darle la posibilidad de que viva al menos temporalmente un poco más o pueda vivir un poco mejor, a pesar del sufrimiento. Pero es más grande el amor, es más grande la entrega generosa que el dolor que se sabe que uno va a pasar, que sabe que la persona que dona o la madre va a pasar. Es más grande la generosidad, el buscar el bien para la persona amada, en este caso el hijo, que el dolor que va a padecer al dar esa donación. Es un ejemplo, humanamente hablando, para hacer esta comparativa. Cuanto muchísimo más es más grande el amor que viene de Dios, que no es que quiera el sufrimiento, sino que sabe que va a pasar sufrimiento, pero es más grande el querer divino de Dios de dar vida en abundancia, de dar vida eterna a la humanidad. Este es el doble significado de la cruz, entonces, es la paradoja de la cruz. Hay dolor, pero también hay entrega generosa de amor. Pero es más grande el amor, la manifestación del amor que se lleva a cabo en la cruz que el dolor.
Y es lo que nos dice San Pablo. Cristo murió por nuestros pecados. Jesús murió porque era bueno y se puso del lado de los pequeños y pobres, de los necesitados, del perdón y la misericordia, sin retroceder a las consecuencias, porque él fue fiel a su misión. Jesús no retrocedió, no se retractó y en su libertad pudo hacerlo, pero fue más grande el amor. Ahora, aquí, la cruz, expresión suprema del amor de Dios. En su lucha por el amor, la paz y la justicia, Jesús muere condenado por las autoridades políticas y religiosas. La parte política pues está causada por el procurador y las religiosas por los sumos sacerdotes. Los sumos sacerdotes no podían darle muerte a Jesús, cuanto mucho le podían dar un castigo ejemplar, pero las autoridades religiosas no permitían condenar a un hombre. Entonces, ¿qué es lo que hicieron las autoridades religiosas? Acusan a Jesús en los dos puntos claves que todo imperio siempre resguarda. ¿Qué es lo que le interesa al imperio? El tributo o impuesto y el orden en la sociedad, en el imperio. Y justamente las autoridades religiosas acentúan más que Jesús es sedicioso, que está contra el César, que no quiere pagar el impuesto y que quiere romper el orden en la sociedad. Entonces es así como el imperio romano toma cartas en el asunto. De no ser así, el imperio romano le hubiera dicho, ustedes arréglense. Mientras paguen el impuesto y mientras haya paz en la sociedad, no haya rebeldía, arreglen ustedes sus asuntos. Pero no, las autoridades religiosas acentuaron estos dos puntos para lograr que el imperio pueda sentenciar a muerte a Jesús. Y todavía con dudas. Poncio Pilato pues queda con la duda, ¿no? Dice, yo no encuentro culpa, pero al final pues, se los entrega y como diciéndoles, pues yo ya cumplí, hagan ustedes lo que tengan que hacer. Bueno, Jesús vive hasta el extremo el dolor de la humanidad, la lucha por establecer el bien en el mundo y ve cómo el mal se extiende. Entonces ahí pareciera ser, entre comillas, un fracaso. Porque también eso es interpretado así, incluso por los que son ateos, agnósticos, ¿no? Ven la muerte de Jesús como un fracaso. Dicen, no, pues Jesús murió en la cruz y hay mal, hay pecado. Pero también hay libertad del hombre en aceptar o no el mensaje y aceptarlo como el Salvador. A pesar de ser rechazado e incomprendido, Jesús persevera hasta el final. Todavía está ahí ya clavado en la cruz, sigue perseverando. Ese es su sello y muestra de amor, perseverar hasta el final. Y esto nos dice a nosotros, nos enseña de muchas maneras, ¿no? Desde la misma, nosotros, por ejemplo, desde la vocación, desde la vida del matrimonio, incluso en el sufrimiento, en el dolor, perseverar hasta el final, y eso es una muestra de amor. Pero gracias a él, el hombre puede asumir en esperanza ese fracaso o sufrimiento, y lo pongo entre paréntesis, porque es un aparente fracaso, ¿no? A Jesús, incluso en los primeros siglos le llevaban como un fracasado, decía, pues murió en la cruz y no convirtió. Esos son los primeros apóstoles, los discípulos de Jesús. Por ahí en la Sagrada Escritura hay un pasaje en donde dice, déjenlos que prediquen, que hablen, porque ese hombre ya al fin ya lo mataron. Y hay otro que dice, pero si eso viene de Dios, esto va a perseverar, va a continuar. Pero si no viene de Dios, va a desaparecer al poco tiempo. Y pues ya vemos que no desapareció. Bueno, ese aparentemente fracaso y sufrimiento y entregarse al amor a pesar de toda incomprensión e ingratitud. Jesús, a pesar de la ingratitud, a pesar de la incomprensión, se dio en la cruz por ser fiel al amor. Ahora, ante la muerte de Jesús en la cruz, no hubo un desinterés del Padre. Es decir, el Padre, podemos aquí, y es un tema muy amplio, podemos decir que hasta el Padre sufre, Dios Padre sufre al contemplar en el momento que Jesús está en la cruz, ya que unido a él sufre con su Hijo, su corazón se desangra con él en la cruz, el mismo Padre sufre, pero no puede liberarlo porque tiene que dejar que se realice y se consuma de manera libre. En la cruz, el Hijo puede sentir la unión y compañía del Padre y permanece la confianza. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hay como una lucha humanamente, porque Jesús también dice, ¿por qué me has abandonado? Es como esa lucha de la humanidad entre el sufrimiento, pero al final Jesús sigue confiando en el Padre
En tus manos encomiendo mi espíritu, en tus manos me encomiendo totalmente. Dios entra entonces en la historia para salvar al hombre con tal decisión y apasionamiento que ni siquiera retrocede ante la posibilidad más terrible y extrema. Es decir, Dios entra en la historia. ¿Cómo Dios entra en la historia? De manera directa, en la encarnación de su Hijo Jesucristo. De manera decisiva, apasionada. Y por eso, frente al dolor, al sufrimiento, ante la incomprensión, ante el rechazo, no retrocede, no se retracta, continúa con su misión. A pesar de resultar herido en el mismo centro de su ser, el Padre sufre. A pesar de eso, permanece tanto el Hijo como el Padre en esa firme voluntad, que es la voluntad salvífica. De este modo, entonces, la cruz manifiesta que el amor de Dios y su apasionado interés y voluntad para salvarnos, para dignificarnos, para llamarnos a compartir, a ser partícipes de la vida eterna y la gloria eterna. Desde la cruz de Jesús siempre será posible decirle al hombre que la suya, es decir, no es la nuestra, que nosotros, cada uno de nosotros también llevamos nuestra propia cruz, tiene sentido. La cruz de Jesús nos ayuda y nos dice que nuestra propia cruz tiene un sentido y que la última palabra no es la muerte, sino la liberación y la salvación. La muerte, el dolor, no tienen la última palabra. A ver, hasta aquí. ¿Comentarios o algo? ¿O le continuamos? Si no, yo me sigo y luego ni me doy cuenta del tiempo. Continuamos. A ver, nadie levantó la manita. Creo que no. Bueno, si no, al final yo pregunto. Eso sí, este es un tema de esta semana, de verdad que vino bien reflexionar esta semana. Y luego con el otro apunte que les voy a dar, que lo acabo de hacer. Bien, entonces, ¿qué nos falta? Vamos a ver, 2 paginitas. Ya estamos. Resucitado para la salvación. Aquí hablamos de la resurrección. La resurrección le pone fin a todo, hasta la muerte, pero también lo inicia todo. La resurrección es como el rehacer de todo lo creado. Incluso la Pascua está colocada, pues, bueno, en función del calendario lunar, y esto con los periodos, las épocas del tiempo. La Pascua está muy relacionada con la primavera, porque ya desde la misma creación, la primavera que hace alusión como a la renovación, como al renacer de aquello que parecía seco, vuelve a renacer, vuelve a florecer. Eso desde la antigüedad está muy conectado como un signo de la resurrección. Los evangelios empiezan por la infancia y por el inicio de la predicación de Jesús, por su bautismo y signos milagrosos, las bodas de Caná, el primer milagro, pero en realidad están escritos desde el final, es decir, en función de la resurrección. Son la vida del resucitado. Todo lo que narran los evangelios van a hablar en función de la resurrección. Es lo que hizo aquel que resucitó. Y es que en esta se abre el significado de todo lo anterior, porque ella es el fin que desde el comienzo está animado todo el proceso, es decir, la resurrección. En función de eso está reanimado todo. La resurrección es palabra decisiva e irrevocable sobre Jesús. Si Jesús de Nazaret no hubiera resucitado, entonces sería un fracasado. Y eso lo dice San Pablo en la carta a los Corintios. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe y vana es nuestra predicación. Todo no tendría sentido, sería inútil. Pero no es así. Cristo ha resucitado y por eso no es un fracasado. La muerte, el dolor en la cruz, el padecimiento, no fue en vano. Tiene un sentido, no es un fracaso. Pero no es así. Jesús ha resucitado y todo se hace en él de nuevo. Dice San Pablo, este es mucho del lenguaje de San Pablo, dice, todo será recapitulado. Es decir, todo va a ser vuelto
va a rehacerse nuevamente y al final todo tendrá a Cristo por cabeza y todo conformará como el cuerpo místico de Cristo Jesús. Jesús ha resucitado y todo se hace en él nuevo, único y diferente. Podemos plantear entonces las siguientes interrogantes. ¿Cómo podemos concebir al resucitado? ¿Qué repercusión tiene la resurrección en nuestra vida terrenal? Porque aquí hablamos de la resurrección de Jesús y también la nuestra. Y hablando del tema de la constitución del hombre, cuerpo, alma y espíritu. ¿Cómo vamos a resucitar? A ciencia cierta, la Sagrada Escritura no da para explicar todo eso. Pero lo que sí sabemos es que hay una resurrección y esa es una promesa para todos nosotros. Por cierto, creo que sí lo escribí, así es a continuación. Diferenciar lo que se le conoce como la resurrección de Lázaro, que no es una resurrección, es una reanimación, porque Lázaro como persona, como hombre, va a morir finalmente otra vez como cualquier persona. Y en el caso de Cristo no es así, él ya no morirá para siempre. Incluso por ahí hay un signo. Creo que Lázaro cuando, que se ha interpretado bíblicamente, cuando Lázaro es reanimado, que se le suele decir resucitado, cuando es resucitado, toma con lo que estaba envuelto, como una sábana. Ese es un signo de ¿qué? De que lo va a utilizar nuevamente cuando muera. En el caso de Jesús no es así. Él deja la sábana o con lo que estaba envuelto. ¿Por qué? Como un signo de que ya no lo va a utilizar nunca, porque ya no morirá para siempre. Y Lázaro sí, Lázaro se le reanimó, es decir, se le prolongó un tiempo más en esta vida, pero finalmente va a morir. Y no es así el de caso de Cristo. Cristo ya no morirá. Cristo resucitado es un misterio para nuestra capacidad comprensiva, puesto que por definición está fuera de nuestro marco espacio-temporal de referencia. Es decir, la resurrección no es algo histórico, temporal. Sí afecta a la historia, sí afecta a nuestra vida en el tiempo, en el mundo, pero no es algo que se suscite dentro de la historia. La resurrección es un acontecimiento que rompe los parámetros del tiempo y de la historia. Es equívoco concebir la resurrección como la reanimación de un cadáver, un muerto que vuelve a la vida, a diferencia del caso de Lázaro, presentado en la narración de San Juan, que tendrá que morir como todos. El caso de Jesús es completamente diferente. Cristo ya no muere, porque no vuelve a esta vida, sino que entra en su gloria, en una vida nueva, una vida diferente. Por el amor sin reservas rompió su carne el poder del pecado, eliminando la misma atadura de la finitud. ¿Qué es la finitud? Las condiciones espacio-temporales en las que nosotros nos encontramos, en tiempo y en espacio. Ya esa resurrección rompe esas ataduras del tiempo y del espacio. Entonces la resurrección no es así como en las películas, ¿no? De que ya sale uno de su tumba y ya empieza a caminar así como un zombie. No. Eso sería en todo caso una reanimación. Incluso médicamente, pues es lo que se hace, ¿verdad? Se dan unos choques eléctricos al corazón para impulsar, para motivar, sensibilizar el corazón y que provocándole ese funcionamiento, pero finalmente va a morir la persona otra vez. Quizá va a vivir un tiempo, se le da un tratamiento, tratar que lleve una vida con calidad, pero va a morir finalmente. Entonces eso es una, creo que llaman resucitación, no sé cómo lo llaman, pero en realidad es una reanimación, es decir, prolongar un tiempo más la vida en este mundo, en esta vida. Pero la resurrección de Jesús no es así. Y la que nosotros participaremos tampoco es así, sino es una vida diferente. En el caso de Jesús entra en su gloria y nosotros seremos partícipes de esa gloria. Pablo trata de expresarlo recurriendo a una denominación paradójica. Cristo resucitado es un cuerpo espiritual y esto es lo que nos ayuda a nosotros un poco más a comprender desde nuestras categorías la resurrección de Cristo. Es un cuerpo espiritual. El término cuerpo indica que no renuncia a la humanidad. Es decir, no, Jesús resucita, pero como diciendo, bueno, ya no soy hombre, ya solamente la condición divina. No, sin renunciar a la divinidad. Es decir, Cristo en la totalidad de su persona, en toda su constitución, resucita. Por eso se utiliza en el lenguaje paulino el término cuerpo, que indica que no renuncia a la humanidad, sino que sigue siendo el de siempre. Es el mismo Cristo. Y bíblicamente
encontramos unas paradojas en las apariciones del resucitado. Eso lo van a escuchar en los evangelios en la Pascua, en las apariciones del resucitado. Hay pasajes en donde dice, cuando Jesús dice, toquen mis llagas, mire, soy yo, soy el mismo, no soy otro, soy yo el mismo. Y por eso corporalmente se presenta. Bíblicamente el lenguaje nos remarca el cuerpo, pero también hay otros pasajes del resucitado que se aparece en donde ya no se remarca el cuerpo, al contrario dicen, estaban encerrados y de momento Cristo se apareció ahí dentro. Y ahí no se hace referencia al cuerpo, sino a la dimensión espiritual. Es decir, la Sagrada Escritura hace un esfuerzo y nos presenta como estas dos dimensiones, corporal y espiritual. Y el ejemplo son esos, ¿no? Cuando Jesús le dice a Tomás, mira, son mis llagas, tócame, soy yo mismo, no soy otro. Y también cuando están los discípulos encerrados y por miedo, y de momento Jesús ya está ahí dentro, pero no entró en la puerta, sino que atravesó, no se sabe cómo, pero ya estaba allá adentro. Ahí se remarca la dimensión espiritual, para decir, es el mismo, cuerpo y espíritu, pero es una vida diferente. Pero también es espiritual porque ya pasó la puerta y rompió el límite de la finitud. Su cuerpo está totalmente traspasado por la divinidad. Es pura transparencia espiritual, libertad absoluta y presencia ilimitada. Esto se puede comprender también a partir de la antropología bíblica, para la cual el cuerpo no es opuesto al alma, que eso pues ya lo vimos muy bien en un tema. El cuerpo no es opuesto al alma, sino la totalidad del hombre en cuanto lugar de su presencia, su expresión y de su capacidad de comunicación. Ahora, que el cuerpo de Cristo sea espiritual significa pues que su presencia a sí mismo, a los demás y a Dios es ya la misma del espíritu, libre de las limitaciones del tiempo y del espacio. Y finalmente, termino con esto, que es la gracia. Uno de los temas muy bonitos. Por eso me gusta mucho estudiar esta área de la teología. Y por eso me dedico el tiempo a estudiar y a presentarles que yo casi no doy mis apuntes, pero no sé por qué me convencieron ustedes y ya se los di. Pero bueno, con tal de que se interesen y que aprendan y que ayude el conocimiento y a acrecentar la fe, pues adelante, les voy a dar todo lo necesario. ¿Qué es la gracia? La gracia es una noción, al igual que salvación, esencialmente cristiana, de las más utilizadas, ¿no? Decimos la gracia de Dios y todo eso. Tanto que en su aspecto formal, la historia de las religiones no la ha encontrado fuera del cristianismo, es decir, la gracia pareciera ser que se utiliza en el ámbito del cristianismo o la religión judeocristiana, también el judaísmo tiene términos muy próximos. Pero, por ejemplo, en el Islam, en el budismo, ellos no utilizan esta palabra, la gracia que viene de Dios. Eso pareciera ser que en el cristianismo, en la tradición cristiana, es uno de los términos que más se acentúan. En lenguaje cristiano, la palabra gracia hace referencia a la renovación de lo humano, en el caso de la persona humana, porque también podemos hablar de la creación, pero en otros niveles u otros órdenes, como lo vimos también en una ocasión. En castellano, esta palabra tiene, sin embargo, un amplio significado. Por un lado, gracia tiene que ver con lo gratuito, es decir, lo que es gratis, así como que decimos, pues te ganaste esto de manera gratis, ¿no? Que actualmente sabemos que casi nada es gratis, ¿verdad? Todas esas promociones que ofrecen de paquetes de teléfono y todo eso de bancos, y que dicen, un mes gratis de teléfono. Al final no, al final pagas 2 o 3 meses. Pero bueno, ese es otro ejemplo, ¿verdad? Pero lo que realmente es gratis es que es a cambio de nada. Entonces, eso tiene que ver con la gracia y con la gratitud, de ser agradecidos cuando te dan algo, que uno sienta gratitud. Pero también este término de gracia tiene que ver con lo grato y lo gracioso. Lo grato es lo que es agradable, en sus diferentes formas, en lo estético, lo visual, en el sabor, en el sentir. Y aquí es donde vamos a darle este uso a la gracia que viene de Dios, incluso en medio de la enfermedad, que sea una vida grata, a pesar de las contrariedades de la vida, a pesar de nuestros problemas, que nuestra vida sea grata, es decir, que tenga un sentido agradable. Y gracioso, que esa palabra también
casi cuando lo escuchamos, pues nos llamamos así como que de un chiste y ya, pues, fue muy gracioso, ¿no? O hasta puede ser un chiste de mal gusto y decir, pues no fue tan gracioso, ¿no? No solamente es lo gracioso como esa risa superflua o temporal, sino lo gracioso como lo que realmente alegra nuestro interior. Gratuito es aquello que es indebido, es decir, que no porque no me lo dan porque me deban algo, sino porque es por pura gratuidad, es totalmente gratis, que tiene el carácter de don, una donación, un regalo, que no brota de ningún derecho propio y de ningún interés también, porque ustedes saben, a veces muchos regalos se dan con cierto interés, ¿verdad? Pues uno da algo y casi siempre queriendo recibir algo, ¿no? Que ya dan el anillo y pues quieren recibir el sí, ¿verdad? Bueno, en este caso no es así, es una donación sin esperar, desinteresada, sin esperar nada a cambio. No brota de ningún derecho propio y que por sí mismo solo puede ser recibido con una acción de agradecimiento. De esta aceptación, la gracia nos dice que la renovación de lo humano es algo siempre recibido y que la gracia a vivir la vida lleva a vivir la vida siendo que agradecido. Hay un prefacio de la misa, no me acuerdo si es una plegaria, y dice, tú te nos has dado no por nuestros méritos, es decir, no porque nosotros seamos buenas gentes, no porque nosotros nos los ganemos, sino que simplemente Dios quiso quedarse en la Eucaristía, en la presencia real, por puro amor, no porque nosotros hayamos hecho méritos, seamos bonitos o buenos y por eso ya quiso quedarse en la Eucaristía, no por nuestros méritos, sino solo por tu divina gracia, así dice la plegaria de unas de las plegarias de la misa. La gracia significa también belleza, es decir, lo que resulta grato, agradable, atractivo. San Agustín decía que el amor es la belleza del alma y eso resulta grato a los demás. O sea, realmente nosotros podemos sentir incluso humanamente experiencias de personas en donde realmente percibimos una bondad y eso se manifiesta incluso corporalmente, hasta en el rostro. Decimos una persona que es amable, que es agradable en su trato, en su sentir. Y no me refiero a agradable solamente el aspecto físico, ¿no? Sino como que hay personas, yo me he encontrado algunas personas que dices, es una persona muy agradable, ¿no? En su trato, en su manera de hablar, de atender, se siente, como decimos, no tiene la sangre pesada, ¿no? O sea, hay algo, una experiencia en esas personas que les ha marcado y les hace ser así. Incluso aunque físicamente, según los estándares de belleza, no sean muy agraciados, pero por su manera de ser, de hablar, de mirar la vida, son personas muy agradables, ¿verdad? No como los que tenemos así como una cara como de enojados y eso, pues, que nos hicieron, ¿verdad? Pues así somos algunos, no podemos evitarlo, ¿verdad? Bueno. Ahora, con lo anterior se puede afirmar que la renovación del hombre es un don que lleva a vivir la vida como un canto o un himno de acción de gracias, pero que además comunica la vida, toda la belleza y toda la alegría que puede caberle en este mundo roto por el pecado. Es decir, a pesar del pecado, de las contrariedades de la vida, si hay una experiencia de renovación como un don de Dios, esto nos lleva a vivir la vida como un canto, como un himno, alabando a Dios. Y es lo que hacen los santos. Ahí voy a citar, me parece que, no, en el otro apunte es donde cito a Santa Clara, que ya lo había comentado la otra ocasión, ¿verdad? Santa Clara, que se sabe una mujer amada. Por eso dice en una de sus cartas, gracias Señor porque me pensaste, gracias Señor porque me creaste, gracias porque me amaste y gracias porque me amaste. Y por eso, incluso en los escritos de Santa Clara, San Francisco dice, Santa Clara es una mujer hecha alabanza, una mujer hecha oración, es decir, un canto, un himno de acción de gracias. Vive alabando a Dios. ¿Por qué? Porque su experiencia fundamental es de sentirse amada, de recibir ese don de renovación, de no ser una simple criatura insignificante, olvidada. No, es imagen de Dios y se siente amada por Dios. Es única. Esa es la experiencia de Santa Clara y de todos los santos, cada uno desde su manera, desde sus formas.
Esto nos ayuda a entender que en el lenguaje cristiano no se habla de tener gracia, sino de estar en gracia. Y aquí a propósito lo puse con letras negritas. Nosotros no decimos tener gracia, sino estar en gracia. Es decir, como una forma de vivir. Porque la gracia no es una cosa. No es algo que me puedan dar y quitar. Pues, no, pues ya, así voy chistoso y a lo mejor medio pero ¿verdad? Pero digo, no, pues ya ahorita tienes gracia, vives con gracia y ya te la quito, entonces ya estás desgraciado. Pues no, no se puede, ¿verdad? La gracia es una manera, una forma de vivir, un estado de vida, estar en gracia. Y esto sí es el lenguaje cristiano más correcto, estar en gracia. No es tener gracia, es estar en gracia. La gracia no debería concebirse en el hombre como una cosa que le es entregada, sino como una manera de ser debido a la presencia de Dios, porque Dios, o porque yo siento que Dios está conmigo, yo he experimentado que Dios está conmigo, por eso me siento en gracia, que hace que la vida del ser humano sea agradable, a pesar de las contrariedades. Y de ahí lo que podemos vivir en los sacramentos, que no son un acto de magia, así como que pum, ya tienes la gracia, ya agárrala. No, sino que los sacramentos nos recuerdan, son signos visibles, sacramentales, que hay una presencia real para recordarnos que Dios está allí y por lo tanto podemos estar en gracia y sentir nuestra vida que, esta última palabra, que sea agradable. Si yo recurro al sacramento de la reconciliación, es correcto decir, bueno, es que quiero estar en gracia. Sí, porque mediante ese sacramento renuevo y recuerdo el amor de Dios en mi vida. Si yo celebro la Eucaristía, participo de la Eucaristía, comulgo en la Eucaristía, estoy en gracia. ¿Por qué? Porque mediante el sacramento, la presencia real, recuerdo que Dios ha querido quedarse con nosotros para fortalecernos, para instruirnos, para alimentarnos. Que por cierto, el Papa Francisco en su carta encíclica, ¿cuál fue? Evangelii Gaudium, en la guía del Evangelio, escribe: los que comulgamos continuamente no es porque nos creamos santos, no es porque nos creamos buenos. Los que comulgamos continuamente, dice el Papa, es porque reconocemos nuestra fragilidad, es porque reconocemos nuestra debilidad y por eso recurrimos a la Eucaristía, por eso recurrimos a los sacramentos, porque reconocemos nuestra debilidad. Entonces así, porque eso es una crítica tanto de fuera de la iglesia como dentro de la misma iglesia, ¿no? Tú que comulgas siempre y mira, y pues precisamente porque nos reconocemos débiles, reconocemos que necesitamos de la gracia de Dios y que, ¿cómo recibimos esa gracia de Dios? Por los sacramentos, pero no como un acto de magia, que digo, ya tengo la gracia, no, sino eso me lleva a un compromiso de vida, a una manera de vivir, por eso acentúo, es una forma de vivir la gracia. Ahora, podemos concluir afirmando que la salvación no es solo salvarnos del pecado, sino que es una salvación integral de la persona. Jesús no salva únicamente almas, sino que salva personas, devuelve dignidad a personas. Pero además el ser humano está integrado en el cosmos. Por lo tanto, la salvación también es una salvación cósmica. Todo el cosmos, todo lo creado será recapitulado, será vuelto a ser. Y por eso cuando hablamos de la salvación de la persona, de todo lo creado, incluso puse el ejemplo de animales. Los animales son parte de la creación, participarán de la salvación cósmica, pero en un orden diferente, de una manera diferente a la del ser humano, que es el único que entra en diálogo con Dios, como lo vimos en la sesión pasada, que es el único que está hecho a imagen y semejanza de Dios, el único que es capaz, por la razón y por la fe, capaz de Dios, capaz de tener una conciencia de sentir a Dios. Los animales, un perro, por ejemplo, sí puede sentir el dolor, puede sentir el mal, si lo maltratan, por ejemplo, pero no hay una conciencia, no puede ser capaz de Dios, y nosotros sí. Y por último, hay que señalar que no solo el concepto de salvación ha sido malentendido, sino también el de gracia. Esto debido a que la gracia se ha cosificado, es decir, se ha entendido como una cosa, por eso utilizo ese término, se ha cosificado. La gracia no es una cosa, no es que te eche el agua bendita y ya como una cosa y ya tienes gracia, no.
Yo te puedo poner agua bendita, te puedo dar la bendición. Es más, tú puedes comulgar en la Eucaristía y salir y ser un asesino. Y no por eso ya estás en gracia, ¿no? Sino que justamente el sacramento es una presencia real de la divinidad, la Eucaristía de Cristo, que nos alimenta, que nos nutre. Pero eso nos lleva a un compromiso, a una manera de vivir, a una forma de ver la vida, siendo agradecidos, así como los santos, pues siendo un himno, una alabanza hacia Dios, que nuestra vida, como lo decía San Francisco Santa Clara, que la vida se convierte en una oración, una alabanza a Dios. La gracia es el don inmerecido de la presencia de Dios. Es decir, igual nosotros, lo que decía el ejemplo del Papa, no comulgamos porque ya nos portamos bien y ya no lo merecemos. No, sino es de manera inmerecida, pero que Dios nos quiere dar de manera gratuita. La gracia es un don inmerecido de la presencia de Dios en la vida del hombre, que la transforma y la renueva nuestra vida, transforma nuestra vida, comunicándole la belleza, la alegría que es posible en este mundo y que nos lleva a vivirla como un continuo himno de acción de gracias. La vida de un cristiano tiene que ser eso, como un himno de acción de gracias, una alabanza continua a Dios. Y no precisamente porque estemos ahí, como dicen unos, como los aleluyos, ¿verdad? Y alzando las manos, sino, no, eso es una forma de alabanza. Pero alabar a Dios es alabarlo en el trabajo, en las calles, en nuestros deberes, en nuestros compromisos, en la enfermedad, en los momentos de luto también. Ahí también se puede alabar a Dios. Bueno, hasta aquí este apunte ya se los dejé. Ahora les voy a presentar rápidamente uno que les voy a dejar para la tarea, que es bueno, pues ya que les envié, se los voy a enviar también. Estos casi no los envío porque estos sí son míos. Eso sí le pongo mi sello personal, pero de todos se los envío. Ay, ya no. Ya no es, ya en más unos minutos. Queda en buenas manos. Eso, Gracias, sí, padre. pues digo, con tal Muy amable. con tal que se interesen y eso, que pues es también mi finalidad, ¿no? Si no, ¿para qué? Así como que estar leyendo y estudiando y como quedárselo uno mismo, pues no. Gracias, gracias por su buen corazón. Son muy valiosos sus escritos, nos ayudan mucho. A ver. Este es de una exposición que hice alguna ocasión y que es de acuerdo al tema que estamos viendo. Y con esto voy a dejar la tarea. Ya más se los pongo acá. Aquí está. Eso. Ya lo están viendo, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces la tarea, ¿qué va a ser? Bueno, estos ya son uno de mis apuntes que yo hice en una ocasión y que le titulé La prueba suprema de amor. Que aquí más bien es así. Así. Tanto amó Dios al mundo, basado en la cita bíblica de Juan 3:16. Se los voy a mandar en un rato. Entonces, ¿qué va a consistir la tarea? Ya con todo lo que hemos visto, esto le van a comprender muy bien porque el lenguaje que utilizo es muy accesible. El Evangelio de San Juan manifiesta el gran amor de Dios, el cual es motivo de alegría y esperanza para todos los hombres. Cuando dice, tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Entonces, con estas palabras, el evangelista Juan nos dice que Dios ama hasta el extremo al hombre, al ser humano. Dios da una prueba suprema de amor, que es envía lo que más quiere, a su propio Hijo. Y esta es la garantía del profundo amor de Dios que Dios profesa a la humanidad. Por lo tanto, el verdadero cristiano ha de proclamar, creo en Jesucristo, que me ama y me salva. Creer en Jesucristo es aceptar ser amado gratuitamente. A Dios no solo hay que amarlo, y aquí esta es una de las ideas que yo manejo mucho. A Dios no solamente hay que amarlo, hay que dejarnos amar por Él, a pesar de nuestra fragilidad y a pesar de nuestra miseria. Hoy en el Evangelio, quienes pudieron escuchar la misa, habla de la traición de Judas y la negación de Pedro. Y a pesar de esa traición, a pesar de la negación de Pedro, Jesús confía todavía en esos hombres, confía en los discípulos para darles el encargo de anunciar el Evangelio, de ir y de bautizar y dejarlos como la columna, la apostolicidad
en la iglesia que está fundada en Jesucristo. Esta idea creer en Jesucristo es aceptar ser amado gratuitamente. A Dios no solo hay que amarlo, porque a veces digo, pues yo amo a Dios, es correcto, sí, pero también hay que dejarse amar por Él. Hay que dejarse amar por Él, a pesar de nuestra fragilidad y miseria. Claro, teniendo en cuenta que Dios no consiente nuestro pecado, ¿no? Sino que quiere la conversión, no quiere la muerte del pecador, que se arrepienta y que va, es todo lo que venimos diciendo en la Cuaresma. Puse letras en negritas, que son las palabras claves que van a utilizar para la tarea. Aquí ya más me faltó darle la indicación. Al final voy a poner palabras claves y voy a hacer lo último que la ocasión anterior. Entonces, la tarea es leer estas 2 páginas, que son apuntes propios. Y la tarea va a decir, en media cuartilla, igual que la otra vez, escribe qué es la salvación y la gracia. ¿Qué es la salvación y la gracia? Utilizando las palabras claves que se las voy a poner en letras negritas y las pongo al final. La introducción se los voy a poner aquí al final, lo escribo y ahorita lo pongo para enviárselos ya. Pero entonces, esta es la idea principal. Ya el lenguaje en realidad es lo que he venido manejando. Aquí pongo la experiencia de Santa Clara de Asís. Santa Clara de Asís. Aquí está. Dice Santa Clara de Asís, después de una vida de búsqueda y de conversión, dice, gracias Señor porque me pensaste, porque me creaste, porque me amaste y me salvaste. Y por eso Santa Clara se convierte en una mujer libre, se siente amada por Dios, se deja amar por Dios. Y por eso vivía agradecida, transmitiendo a los demás el amor que viene de Dios. Es la experiencia fundante de Santa Clara y la de todos los santos, pero cada uno desde diferentes maneras, en el martirio, en los que son doctores de la iglesia. Finalmente es esa experiencia de Dios. Hablo también de San Francisco y de la actitud que nos lleva el sabernos que vivimos en gracia, como un compromiso de vida, como una vida que podemos vivirla dando gracias a Dios por su amor. Bueno, entonces esto se los mando en un rato, o si no mañana, porque ahorita tengo otro compromiso, mañana temprano. Ahí les pongo la indicación de la tarea. ¿Qué va a ser? ¿Qué es? ¿Me vuelve a repetir la tarea? ¿Qué es la salvación? ¿Qué es la salvación y la gracia? Se los voy a escribir en esta misma hoja abajo, en media cuartilla, utilizando las palabras claves, que también se las voy a enlistar allí. Va a ser creación, amor, otras más que por aquí voy a subrayar. ¿Sí? Yo les escribo la indicación en la última parte de los apuntes estos. ¿Y a quién se los tenemos que enviar, Fray? Igual se las envían a Andrés y él me las hace llegar. Ya. Yo les pongo ahí toda la indicación. Bueno. Sí, Andrés, ¿qué fecha? Pues durante la semana, pues más la semana de Pascua, allí que yo pienso que tienen descanso, los que trabajan o estudian ahí, pues hay que esforzarse. Es el interés que tengo, que aprendan, que pensemos, reflexionemos con base a lo que nos enseña la iglesia, no nada más ideas así que se me ocurrieron, no, sino todo, por eso les pongo la bibliografía, citas bíblicas, todo eso. Esto es hacer teología. Esto es ponernos a pensar, respetando la tradición, el magisterio, y pues también como un poquito aventurarnos al diálogo con el mundo moderno, pero no nada más así, ¿no? Sino con elementos que están fundamentados en la Sagrada Escritura y en la tradición de la Iglesia. Pues nada, de mi parte es todo. Ya solamente espero sus tareas mientras los primeros días de la semana de Pascua. Ya desde ahora les deseo una feliz Pascua a todos ustedes. Ojalá haya oportunidad de algún día conocernos, saludarnos de manera personal. Y pues al menos yo puedo decir que me quedo satisfecho. Ya ahorita incluso hasta reponiendo este día de clase también, me quedo satisfecho y bueno, ya los apuntes se los compartí. Pues si les sirven, qué bueno. Y si no, pues mejor no digan nada. Pues como no, de bastante ayuda. Bueno. Me dio mucho gusto conocerlo y escucharles todas sus clases estuvieron de primera y la verdad es muy bonitas. Pues gracias a Dios y cuidan por mí. Y gracias, Fray, Dios le bendiga. Muchas gracias, Fray. La paz y Pasen bien. bonito.
Cuídense, cuídense. Muchas gracias, Fray. Gracias. Que Dios siempre esté con usted.